Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, este capítulo de hoy se refiere al atentado que sufriera Simón Bolívar, el Libertador, la noche del 25 de septiembre de 1828 en Bogotá, mejor conocido en la historia como el atentado de la noche septembrina. Para buscarle un antecedente directo a esto, pues deberíamos decir que en realidad es un punto de máxima tensión en un conflicto que ya estaba en proceso y que básicamente era un conflicto entre Bolívar y sus principales seguidores y Santander y sus principales seguidores, ya que pues entre ellos las relaciones se habían deteriorado de manera continua y severa, y de hecho se habían prácticamente enfrentado, pero en el terreno de la política, meses antes en la llamada Convención de Ocaña. En esta convención, que se celebra en esa ciudad entre el 9 de abril y el 10 de junio de 1828, pues se confrontan dos proyectos políticos muy claros. Los seguidores del Libertador pues abogan por mantener el centralismo que ya se había consagrado en la Constitución de Cúcuta de 1821, mientras que los partidarios de Santander abogan por los esquemas federalistas que incluso ya habían existido en los departamentos que conformaban la República de Colombia de entonces, hoy conocida como Gran Colombia, que incluía los departamentos de Venezuela, Cundinamarca y Ecuador, como ya lo hemos dicho antes. Sin embargo, bueno, había mucho conflicto en eso, había muchas quejas con respecto al esquema centralista y la idea era reformar la Constitución. Sin embargo, la convención se acaba el 10 de junio, como ya hemos dicho, del año 28, ante la falta de acuerdo y ante el hecho de que el Libertador manda a retirar sus delegados para evitar una posible derrota. Se rompe el quórum y esto lo que hace es agudizar el conflicto. Ya para ese momento se habían constituido en la Nueva Granada unas reuniones con un grupo que se hizo llamar la Sociedad Secreta Parlamental, mejor conocidas como la SSP, inspirada un poco en algunos modelos de la Revolución Francesa, ¿no? Ahí se reúnen pues algunos grupos liberales neogranadinos adversos a Bolívar, y empieza pues una conspiración, ¿no? Para el 27 de agosto de 1828, Bolívar asume mediante decreto la dictadura, que, insisto, es polémica y trajo no pocas consecuencias, y ese decreto también disuelve el Congreso y, por supuesto, le va a imprimir al gobierno de Bolívar un carácter férreo y, por supuesto, es un régimen militar ante que cualquier otra cosa, ¿no? Muy bien. Lo cierto es que entonces, a principios de septiembre, esta sociedad secreta parlamentar decide asesinar a Bolívar. Y por ahí hay incluso un verso en el cual uno de los intelectuales que asistía a estas reuniones deja plasmado la decisión de esa manera, en un poema, ¿no? Lo cierto es entonces que el 25 de septiembre ingresan al Palacio Presidencial, o mejor conocido como Palacio de San Carlos, en Bogotá, 25 militares y 12 civiles, comandados todos por el teniente coronel Pedro Carujo, personaje muy polémico, al cual ya hemos hablado en otras oportunidades, que también fue quien detuvo a Vargas en la Revolución de las Reformas aquí en Venezuela en 1835. Bueno, lo cierto es que Carujo, junto con los hombres, ingresan al palacio, dan muerte a los guardias del mismo, hieren también al joven Andrés Ibarra, asesinan al coronel William Ferguson, uno de los edecanes del Libertador, y finalmente llegan al cuarto donde Bolívar había estado hasta minutos antes con Manuelita Sáenz, que a pesar de que Bolívar toma el sable y la pistola para enfrentarse a los conspiradores, Manuela es quien lo convence de que se vaya por la ventana, que salte y se ponga a salvo, lo cual Bolívar hace. Y asistido por José Palacios, su fiel sirviente, que había sido su esclavo y Bolívar lo había liberado, pero se mantuvo a su lado hasta su muerte, pues lo pone en un lugar seguro. Al final el Libertador pasa la noche
bajo un puente con los pies metidos en el agua, cosa que muchos historiadores coinciden, fue uno de los factores que más contribuyó a agravar el deterioro de su salud. Y bueno, mientras que transcurre todo el proceso, pues mueren todas estas personas, ocurren todos estos acontecimientos. Y bueno, finalmente el coronel Whitley, que estaba al mando del batallón Vargas, fue clave para confrontar a los conspiradores y hacer fracasar la rebelión, que era básicamente un atentado contra la vida del Bolívar. Después, los generales Urdaneta y Córdoba esa misma noche toman control de la ciudad desde el punto de vista militar, y empieza un proceso de persecución y captura de casi todos los que participaron en el atentado esa noche. Muy bien, lo cierto es que entonces el Libertador regresa ya a la luz del sol del día siguiente, y bueno, empieza un proceso muy polémico de juicios contra los complotados. Y bueno, en principio se nombra un tribunal especial, el tribunal condena a algunos, absuelve a otros, pero se designa al general Urdaneta luego como juez único, revisa todas las causas y se terminan tomando decisiones muy polémicas, como por ejemplo fusilar al almirante Padilla, el héroe de la batalla naval del lago, al que nos hemos referido aquí en nuestros audios y ahora videos de historia, y fue fusilado a pesar de que estaba preso en el momento que ocurrieron los acontecimientos de esa noche. Y en cambio Pedro Carujo, por ejemplo, que fue claramente el cabecilla visible, convicto y confeso de la conspiración, el que entró en el palacio con los hombres armados, también fue condenado a muerte, pero Bolívar le perdonó la vida y lo mandó al destierro. De hecho, lo mandaron aquí a Venezuela, a Puerto Cabello. Y bueno, otra decisión fue que Santander también terminó estando implicado en el asunto, también fue condenado a muerte, pero Bolívar también prefirió perdonar la vida y mandarlo al destierro. Por último, la anécdota de cierre, al regreso de Bolívar al Palacio Presidencial, al Palacio San Carlos, pues está por supuesto esperándolo mucha gente, y entre ellas Manuela Sáenz, que sin duda alguna tuvo un heroico comportamiento esa noche, no solamente convenciéndolo de que se lanzara por la ventana, sino confrontándose ellos con los conspiradores, entreteniéndolos y haciéndoles perder tiempo para salvar la vida del Libertador. Y Bolívar, cuando la vio frente a la gente, dijo: he aquí la libertadora del Libertador. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.